Usted encuentra las últimas noticias de este ministerio en Facebook. El nombre de nuestro grupo es BBN, Red de Radiodifusión Bíblica. Para convertirse en un seguidor de BBN en Facebook, diríjase a nuestro sitio oficial en Internet www.bbnradio.org. Gracias por su atención y ahora no se pierda este programa. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre la nueva era, una máscara nueva para un mensaje antiguo. Kipling escribió: "El Oriente es el Oriente y el Occidente es el Occidente, y ni por accidente jamás se podrán juntar. Pero la verdad es que ambos se han juntado en el movimiento de la nueva era". Un lobo hambriento avista a un rebaño de ovejas. Para burlar al pastor se cubre con astucia con lana para parecer una de esas ovejas. Si se parece a una oveja podrá acercarse y atacar a aquellos indefensos animalitos. Un lobo con ropaje de oveja con lana blanca podría parecer inocente e inofensivo, pero su verdadera naturaleza es matar y destruir. Bueno, quiero decirle que la espiritualidad de la nueva era se presenta como un movimiento inocente y altruista, de la misma forma en que un lobo vestido de oveja podría parecer bueno externamente. Sin embargo, la realidad de las cosas es que se trata de un movimiento engañoso y destructivo. Miles de personas han creído a las mentiras, tanto acerca de Dios como del mundo que Él creó, porque no reconocen lo que en realidad es la nueva era. Le hago una pregunta. ¿Ha depositado su confianza en una mentira disfrazada usted? ¿Cómo puede saberlo? Bueno, vamos a tratar de entender cuáles son los elementos claves del pensamiento de la nueva era. Pensemos por un momento en la espiritualidad de la nueva era. Esta está conformada por una extensa red libremente organizada de individuos e instituciones unidos bajo el punto de vista del mundo, que se caracteriza por creencias muy particulares. En primer lugar, la creencia primordial del panteísmo. Esta palabra panteísmo proviene de las palabras griegas pan, que significa todos, y theos, que significa Dios. Todo es Dios y Dios es todo. El panteísmo es esa creencia de que Dios y el universo son idénticos y que Dios no es una persona, sino la expresión de las fuerzas físicas de la naturaleza. Para el panteísmo, Dios está en la naturaleza, por tanto, la naturaleza es Dios. Dios está en el hombre, por tanto, el hombre es Dios. Este es el pensamiento de la nueva era. Pero además del panteísmo, también otro elemento clave en el pensamiento de la nueva era es la esperanza en la iluminación global. Según este pensamiento, la gente está en un estado de ignorancia acerca de su naturaleza divina, pero puede recibir la iluminación personal a través de poderes psíquicos, meditación trascendental, prácticas del ocultismo, a través de médiums, de contacto con espíritus, de la conciencia alterada. Bueno, esto es la iluminación global. La conciencia mundial, dicen ellos, producirá una nueva era de esperanza y plenitud por medio de un socialismo unificado entre el capitalismo occidental y el comunismo oriental, y por tanto habrá un gobierno mundial, una cultura mundial, un sistema económico mundial, un líder mundial y un sistema religioso mundial. No es extraño escuchar a los astrólogos que se refieren a este nuevo orden mundial como la era de Acuario, ya que dicen que los ciclos evolutivos corresponden a los signos del zodíaco y que cada uno dura aproximadamente 2000 años. El cristianismo comenzó con la era de Piscis, según los astrólogos, y ahora nos estamos adentrando en la era de Acuario. Este es
el pensamiento de la nueva era, la iluminación global. Pero además de esto, la espiritualidad de la nueva era nos habla de la creación de una realidad personal a través del pensamiento, y también el ciclo interminable de reencarnaciones. Todo esto conforma lo que es el elemento clave del pensamiento de la nueva era. No en vano, 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero pensemos por un momento en las antiguas raíces de la nueva era. El hinduismo es la religión predominante de la India y enseña algunas cosas como que toda existencia es una sustancia, esto es monismo, que todo lo que existe es divino, esto es panteísmo. También enseña que todas las cosas, aun las rocas, están habitadas por Dios, esto es panenteísmo. También dicen que toda la gente pasa por muchos ciclos de vida y muerte, esto es reencarnación. Pero también expresan que toda realidad es una ilusión. La señora Elena Blavatsky se conoce como la madre de la nueva era. Ella fue una practicante rusa del ocultismo que rechazó el cristianismo y abrazó el panteísmo. Desarrolló un culto derivado del hinduismo conocido como teosofía o la sabiduría de Dios. Por otro lado, también encontramos a la ciencia cristiana, que es una secta de la cienciología, que se deriva de la teosofía, y el hinduismo de Mary Baker Eddy. Esto se diseminó ampliamente por los Estados Unidos de América, cuando publicó su libro La ciencia y la salud con su clave en las escrituras. Los Fillmore cristalizaron y desarrollaron aún más esta línea de pensamiento a través de su Escuela Unida del Cristianismo, así se denominaba. El nombre de Nueva Era es un término acuñado para identificar a una multitud de grupos y organizaciones que han adoptado el pensamiento del antiguo ocultismo y el misticismo oriental. Por eso, Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vemos entonces cuáles son algunas antiguas raíces de la nueva era. Por lo tanto, hay una serie de religiones y organizaciones que van adoptando el pensamiento de la nueva era. Sin poder mencionar a todas, podemos hablar de la ciencia cristiana, de la Iglesia Universal y Triunfadora, de la ciencia religiosa, del rosacrucismo. También podemos referirnos a la masonería, al Concilio de Unificación y Diversidad, a la conciencia de Krishna, al curso sobre milagros, a Escuela Unitaria del Cristianismo. Bueno, tantas organizaciones que tienen el pensamiento de la nueva era. Mateo 24, 4 y 5, cuando el Señor Jesucristo está hablando en un momento especial de su ministerio. Él dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Otro dato importante para tener en cuenta hablando de la nueva era es la cantidad de símbolos que han inundado el mercado, en donde usted puede en cualquier lugar conseguir ya sean cristales, arcoíris, unicornios, yin-yang, delfines, símbolos de la paz, cabeza de chivo, pirámides, pentagramas, ojo en un triángulo, rayos de luz, círculos concéntricos. Bueno, tantas simbologías de la nueva era. Bueno, veníamos hablando de las características del pensamiento de la nueva era, como era el panteísmo, la iluminación global, la actitud mental positiva y también las reencarnaciones. Me gustaría que veamos un poco más del pensamiento de la nueva era en cuanto a la iluminación global. Lo que la nueva era significa en realidad es la era de Acuario, la era del hombre iluminado. Ha comenzado la época del hombre que tiene una superconciencia, así dice la gente de la nueva era. La globalización es la meta y la promesa es la paz. Los globalistas en realidad buscan redimir el ambiente por medio de la ecología profunda, la espiritualización de la tierra y el movimiento que busca la armonía ambientalista. Desean redistribuir la riqueza y buscar la equidad entre las naciones a través de la justicia económica. Además, quieren desmitizar a todos los países del mundo.
La destrucción del armamento de las superpotencias es crucial para lograr la agenda de los globalizadores. También quieren reestructurar nuestra civilización planetaria y formar una federación mundial iluminada. Entonces, esta es una de las características del pensamiento de la nueva era, la iluminación global. Pero además, habíamos hablado sobre la actitud mental positiva, que es la creencia de que usted está en control de sí mismo y puede crear una realidad positiva personal usando su mente y su imaginación. El pensamiento positivo enseña que la realidad se puede crear y controlar por medio de la mente. La muerte, la enfermedad, el pecado y la maldad, según este pensamiento positivo, son ilusiones. La salud perfecta, la riqueza, la prosperidad pueden obtenerse por medio del pensamiento positivo. Los adeptos de la nueva era afirman que con solo declarar un deseo se volverá realidad. ¿No le parece que escuchamos esto también dentro de las iglesias? Las técnicas de la actitud mental positiva son hacer declaraciones positivas, aún visualizar e imaginar lo que uno desea, realizar meditación y tener estados alterados de conciencia. La verdad se convierte en lo que usted percibe que es. Es decir, cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, puede lograrla por sí mismo. Todo esto lo expresa también el padre de la actitud mental positiva, como es Napoleón Hill. La actitud mental positiva se constituye también en una ley espiritual dentro de la nueva era. Afirma que usted puede controlar su mundo haciendo declaraciones o confesiones adecuadas, pero el cristianismo asegura que la fe no es una herramienta de manipulación para obtener bendiciones y favores de Dios, sino la base para tener una relación personal con Dios. Fíjese qué diferencia. Por eso el peligro de la actitud mental positiva puede llevarlo a relacionarse con Dios como si Él solo fuera un dador y no el Señor de su vida. Por lo tanto, la actitud mental positiva no reconoce ningún tipo de absolutos morales externos. La verdad es algo que usted puede crear desde su interior y la misma está sujeta a la manipulación mental. Todo esto es lo que dice este movimiento de la nueva era. La actitud mental positiva promueve una fe fácil, ofrece un cristianismo sin dolor, alienta la autogratificación, aún percibe el sufrimiento como innecesario y niega la creencia de que Dios es el alfarero y nosotros el barro, puesto que el deseo básico es satisfacer a la carne. Para tener una perspectiva correcta es necesario entender mejor el señorío soberano de Dios sobre nuestras vidas, ¿no le parece? Hablamos un poco sobre el panteísmo, sobre la iluminación global, sobre el pensamiento positivo, pero me gustaría también que hablemos de otro de los postulados o características del pensamiento de la nueva era, como es la reencarnación. La doctrina de la reencarnación enseña que cuando alguien muere, el alma migra de su cuerpo y renace en otro. La reencarnación contradice abiertamente las doctrinas bíblicas del pecado y el juicio final. En vez de confiar en la muerte de Cristo, quien pagó la pena del pecado, los que creen en la reencarnación perciben que ésta es un medio de expiación por sus almas. Vamos a pensar en el punto de vista oriental de la reencarnación para entender un poco más esto. Se afirma que la vida pasa por muchos siglos hasta que el alma del individuo se absorbe en el alma universal. Esto dice el brahmanismo. Cuando utiliza el término de karma, que es un término hindú que denota causa y efecto, las acciones y actitudes en esta vida determinan el tipo de existencia en la siguiente. Según el karma individual, una persona podría regresar a una forma de vida inferior, como la de un insecto o un animal, pero por el lado positivo puede evolucionar hacia otro ser humano de mayor importancia. Hay otro término que es un vocablo budista, moksha, que se refiere a la liberación final del alma del ciclo de muerte y reencarnación hasta que llega al estado del, podríamos decir, altruismo total. Ahora, todo esto es el punto de vista oriental de la reencarnación, pero pensemos un poco en el punto de vista occidental de la reencarnación. Desde el punto de vista occidental, la reencarnación es la liberación del alma para convertirse en Dios.
El movimiento evolutivo de las vidas futuras siempre está avanzando, nunca en regresión, y es un proceso que continúa hasta que el alma logra la perfección. Ambos puntos de vista, es decir, la reencarnación desde el punto de vista occidental y oriental, afirman la esperanza de que la persona llegue a fusionarse con lo divino a través de un conocimiento místico y un buen karma. Ahora fíjese que para los occidentales, el efecto total de la conducta del ser humano es el karma que determina su destino. Pero esto genera toda una serie de preguntas para quienes creen en el karma. Por ejemplo, ¿es justo que la gente no sepa por qué está sufriendo? Si la persona no sabe por qué está sufriendo, ¿cómo puede evitar el mismo sufrimiento futuro si no puede corregir sus errores? ¿Es justo, como dice el karma, que la persona está destinada a cometer la misma maldad una y otra vez sin conocer la verdadera raíz de su problema? ¿O cómo logra la persona cualquier avance si no entiende la causa del sufrimiento pasado? Bueno, pensando en estas características del pensamiento de la nueva era, ¿por qué no lo contrastamos un poco con el cristianismo? ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo como ser y el panteísmo? Bueno, para un cristiano, si el mundo fuera destruido, Dios seguiría existiendo, pero para el panteísta, si el mundo se destruyera, Dios también sería exterminado. Mire lo que dice Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. ¿Ve cuál es la gran diferencia? Pero, ¿y qué en cuanto a la diferencia entre el cristianismo y la iluminación global? Un nuevo orden mundial es el esfuerzo humano por establecer la paz y la armonía en el sistema mundial, pero el cristianismo es el instrumento de Dios para establecer su reinado en la tierra. Isaías 9:7 habla y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, hablando cuando Jesucristo venga a reinar por 1000 años. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero también Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Y qué en cuanto a el hecho de ser positivo? ¿Qué tiene de malo ser positivo? Bueno, ciertamente hay muchas cosas por las cuales podemos ser personas positivas, pero Dios no es positivo en todo. Dios aborrece el pecado. De tal manera que no dice al hombre, bueno, no importa cómo quieras vivir, ni que desobedezcas mis principios o mi palabra. Total, yo debo ser positivo en todo. No, Dios marca el límite, Dios tiene que castigar el pecado, Él marca al hombre que trata de vivir egoístamente y que trata de crear su propia verdad, alejada justamente del Dios vivo y verdadero. Mire lo que dice Proverbios 6:16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Ve cuál es la diferencia? Es bueno ser positivo, pero Dios marca siempre aquello que no está bien. Pero en cuarto lugar, si hablamos de la reencarnación, debemos entender qué enseña la Biblia en cuanto a este tema. Mire, Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aunque la Biblia enseña que el alma humana es eterna, el ser humano está destinado a morir una sola vez y luego resucitará. De tal manera que la Biblia en ningún momento afirma el concepto de reencarnación. Él habla sí de resurrección, pero no de reencarnación. La Biblia es muy clara qué es lo que sucede después que una persona parte de esta vida. Después de la muerte, tanto creyentes y no creyentes en Jesús van a experimentar la resurrección y van a enfrentarse cara a cara al juicio de Dios. Juan 5:28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz,
y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Después de la muerte, su alma no andará migrando para introducirse en otro cuerpo. Su alma tendrá un cuerpo nuevo que nunca volverá a morir. Su nuevo cuerpo será similar al que posee ahora y se lo podrá reconocer. De tal manera que podemos decir, como expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ahora pensemos cuáles son las causas de la influencia de la nueva era. El atractivo por la nueva era tiene sus raíces en el pecado original, ya que ofrece algo positivo para todos, ya sea los fanáticos de la salud, los psicólogos, los ecologistas, todos tienen cabida en la nueva era. Pero además rechaza los absolutos de la moralidad, ya que no hace distinción alguna entre el bien y el mal. Recuerde, al no haber absolutos, cada uno establece su verdad y su forma de ver las cosas. Además, el atractivo de la nueva era incorpora un punto de vista más amplio de la unidad hasta el punto de decir que todas las religiones son iguales y que todos, yendo por diferentes caminos, vamos al mismo Dios. Además, el atractivo, que es el mismo que Satanás presentó a Adán y Eva allí en Edén, genera curiosidad por lo sobrenatural. Aún incrementa el sentido de valor personal, hace presa fácil de los individuos por el vacío personal que experimentan. Además, hace a un lado toda responsabilidad por el pecado. Satisface el deseo inherente de ser como Dios. ¿Se acuerda lo que le dijo a Eva? Cuando comas de este árbol serás como Dios. Además, se dirige a quienes poseen poco conocimiento de la doctrina bíblica sana, para engañar, para confundir. Ofrece una alternativa engañosa para quienes no quieren aceptar el sencillo mensaje de Cristo. Y aún, el atractivo de la nueva era, que tiene sus raíces en el pecado original, alimenta la esperanza de lograr un mundo perfecto. Génesis 3, 4 y 5 dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por eso Pablo en Colosenses 2:8 dice: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ya en estos últimos minutos que tenemos, simplemente mirando Génesis capítulo 3, veamos el contraste entre las mentiras de la nueva era y la verdad de Dios. La nueva era dice: debemos alcanzar todo el conocimiento a través de los medios de iluminación. La verdad de Dios dice: no debemos buscar el conocimiento sobrenatural separado de la voluntad revelada de Dios. La nueva era dice: se puede revelar la verdad a través de los médiums. Pero la verdad de Dios dice: Satanás utilizó a la serpiente, un médium, engañó a Adán y Eva y provocó su destrucción. La mentira de la nueva era nos dice: no existen los absolutos morales. En cambio, la verdad de Dios dice que Adán y Eva, a causa de quebrantar la ley moral de Dios, sufrieron las consecuencias, sufrieron de culpabilidad por haber quebrantado esa ley. La mentira de la nueva era dice que el dolor no es una realidad, solo se trata de una ilusión de la mente. Sin embargo, Génesis 3 nos habla que Dios le dio a Adán y a Eva el dolor. La mentira de la nueva era dice que no existe el juicio divino. Sin embargo, Dios castigó a Adán y a Eva y a la serpiente por su desobediencia. La mentira de la nueva era dice que no hay muerte, que todo el mundo está pasando por el ciclo de la reencarnación. Sin embargo, Dios estableció que el hombre iba a morir y que regresaría al polvo del que fue tomado. Polvo eres y al polvo volverás. La nueva era dice que somos Dios, pero la verdad de Dios dice que somos gobernados por Dios. Él es el único y sabio Dios, nosotros criaturas de Dios. La mentira de la nueva era dice que Dios solo es una fuerza física de la naturaleza, no una persona.
Pero en Génesis 3:9 nos habla de que Dios es una persona que se comunica con nosotros. Cuánto contraste entre la verdad de Dios y la mentira de la nueva era. Por eso, la forma equivocada de pensar y dar cabida a este engaño es cuando la persona dice: el significado de mi vida, mi identidad se fundamenta en explotar mi potencial divino para llegar a ser Dios. Mire, una creencia equivocada, alejada de Dios. En cambio, la creencia correcta es: mi significado en la vida se encuentra en Jesucristo, cuyo amor sacrificial me permite tener una relación personal con Dios. ¿Usted sabía que Jesucristo es la manifestación del Dios invisible? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La mentira de la nueva era y del mismo Satanás es que usted tiene el potencial para desarrollarse y ser una gran persona y encontrar soluciones desde dentro de usted mismo. Pero la realidad que marca la palabra de Dios es que el hombre está lleno de pecado, que es incapaz de cambiar, que no puede librarse de esa miseria interior que tiene. Por eso Jesucristo vino, con su gran amor, ocupó nuestro lugar allí en la cruz. Y dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué hermoso es poder entender la verdad de Dios. Y puede ser que en medio de todo este tiempo de engaños, de filosofías que están a su alrededor, la inquietud más profunda que usted tiene en este momento es de conocer al Dios vivo y verdadero y darse cuenta que necesita tener un encuentro personal con Él. ¿Conoce a Jesucristo? ¿Le ha recibido como Salvador de su vida? Este es el tiempo en el cual usted puede ponerse a cuentas con Dios. En el próximo programa vamos a seguir analizando a la nueva era y cómo este sistema está invadiendo todo el mundo, haciendo que el hombre se mire a sí mismo y deje de mirar al Dios vivo y verdadero. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. BBN Red de Radiodifusión Bíblica es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en la internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para que se convierta en un seguidor de este ministerio. Gracias.